time is critical. I appreciate that. My message to you. Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Tenemos preparado un informe sobre Chile, un país que ha vendido una imagen casi de incorruptible, ¿no? Incluso Pinochet vendía esa imagen, es un dictador pero no es corrupto. Y sin embargo ahora aparecen varios escándalos que involucran a la derecha, que involucran al hijo de la presidenta, corrupción, tráfico de influencias. No es exactamente la imagen que dio Chile o que vendió Chile durante bastante tiempo y cómo el tema de la corrupción y tráfico de influencias está presente en tantos lugares de América Latina. Y no solo América Latina, ¿no? Porque siempre decimos cuando Siemens hace negocios en África o en Asia, no son solamente los africanos o los asiáticos o los latinoamericanos que son los corruptos, sino también la empresa, ¿no? Sí. Bueno, tenemos casos como los franceses de tráfico de sangre contaminada con SIDA, el ex canciller Kohl también de Alemania, también con acusaciones de corrupción. O sea, si empezamos con los casos... El caso de L'Oréal con Sarkozy. El caso de L'Oréal con Sarkozy, exactamente. No, si empezamos a hacer listas... Sarkozy con Gaddafi en su momento también, el tema del dinero. O sea, la lista es larga. La lista es larga. Bueno, hablando de listas, hablamos de listas electorales. Hubo una muy importante elección en Israel, donde Benjamín Netanyahu y su partido, el Likud, sacó un resultado muy por encima de lo que se esperaba, muy por encima de lo que estaban dando los pronósticos, que daban casi un empate técnico con Haaretz, pero esto le posibilitó, o le va a posibilitar, formar gobierno con una alianza de derecha que preocupa mucho, tanto por el discurso duro que tuvo Netanyahu durante la campaña y a los palestinos que dicen hoy no encuentran un socio donde poder dialogar, donde poder encontrar un camino para las discusiones. Sí, pero los israelíes no los preocupa, lo votaron. Les preocupa a otros, pero no a los israelíes. La mayoría los ha votado, sí, efectivamente. Y también vamos a hablar de Irán, porque ayer terminaron, o se suspendieron, mejor dicho, hasta el día 26 las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Suiza entre los países del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Rusia, más Alemania, con Irán, todo a nivel de cancilleres. Se suspendió porque hoy es el Año Nuevo Persa. En el norte es el equinoccio de primavera, empieza el Año Nuevo, por lo tanto se suspendió por esa razón y se retomará el 26. Hay un límite que es el 31 de marzo donde deben encontrar una solución, un entendimiento para realmente decir que hay un vínculo de paz y se eliminan las sanciones para Irán, las sanciones económicas, y habría entonces posibilidades también de controlar el desarrollo nuclear de ese país. Vamos a tener un informe y después vamos a hablar de eso. Desde Bachelet hasta la oposición, la clase política chilena está enfrentando una serie de casos de corrupción que sacude a la opinión pública del país trasandino. Y la política chilena está atravesada por la cuestión de la corrupción, que afecta tanto al oficialismo como a la oposición. En el caso de la presidenta Michelle Bachelet, se trata de un episodio que la golpea directamente y que estalló al cumplirse su primer año en el gobierno. La mandataria, que transita su segundo mandato, no necesitó muchas palabras para explicar su compromiso con la lucha contra la corrupción y en ese tránsito sacrificó a Sebastián Dávalos, su único hijo y funcionario de su gobierno. La revista ¿Qué pasa? Publicó en su tapa el 6 de febrero pasado que la empresa exportadora y de gestión, Cabal Limitada, recibió del Banco de Chile un crédito por $10 millones el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet en las elecciones presidenciales. La principal accionista de la compañía es Natalia Compañón, esposa de Dávalos, quien en ese momento acababa de asumir como director sociocultural de la presidencia. El cargo en cuestión
es de carácter protocolar, se ejerce ad honorem y está pensado para él o la cónyuge del jefe de Estado chileno. Cabal Limitada, que no tenía capacidad económica para justificar un préstamo semejante, usó el dinero para comprar 3 terrenos en Machalí, en la región de O'Higgins. La inversión rindió sus frutos casi de inmediato, ya que al poco tiempo consiguió revenderlos por cerca de 15 millones de dólares. El golpe político a la presidenta ya estaba instalado y Bachelet debió hablar al país días después. Aseguró que su gran prioridad es seguir trabajando por una nación más justa y más equitativa, y confesó entonces que esto implica, en ocasiones, tomar decisiones dolorosas, enfrentando los hechos que pudieran poner en riesgo los objetivos de igualdad y de justicia que se propone como gobernante. Inmediatamente después, anunció que su hijo había renunciado. Al escándalo Cabal, como se lo conoce popularmente en Chile, se sumó el de Penta, que involucra en este caso a la oposición. Se trata de un holding chileno acusado de financiar irregularmente campañas políticas. La justicia chilena dictó prisión preventiva para 4 de los 10 acusados en esta causa, a los que se les imputa fraude tributario, sobornos y financiamiento ilegal. Entre los imputados se encuentran Carlos Alberto Delano y Carlos Lavín, dueños del Grupo Penta, quienes financiaron la campaña electoral de los aspirantes a diputados y senadores de los 2 partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente, UDI, y Renovación Nacional. 2 miembros de la UDI, el presidente Ernesto Silva y el vicepresidente Iván Moreira, debieron renunciar al verse salpicados por los alcances del Pentagate. Por otro lado, la investigación sobre la empresa SQM o Sokimich conformó un tercer escándalo que volvió a salpicar al mundo empresarial y político. SQM es una de las mayores productoras de fertilizantes, yodo y litio a nivel mundial. Facturas apócrifas llevaron el hilo hasta el ex subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner. Pero en el transcurso de la investigación, la Fiscalía interviniente también llegó hasta una asesora del senador del oficialismo Partido Socialista, Fulvio Rossi, a varios militantes de la Democracia Cristiana que integra la coalición gobernante y a dirigentes regionales de la opositora UDI. La promiscuidad entre el poder económico y la clase política dejaron a Bachelet en una posición incómoda y con consecuencias políticas esperables. La encuesta Adimark de febrero cifró su apoyo en un 39%, 4 puntos menos que un mes antes. Y según la encuestadora CADEM, la gestión de gobierno obtiene en una medición realizada hace pocos días una aprobación del 33%, mientras que la desaprobación alcanza un 58%. Con el año cumplido el 11 de marzo de 2015, Bachelet enfrenta además desafíos concretos anclados en las propuestas de gobierno que realizó durante la campaña electoral. La presidenta llegó al Palacio de la Moneda con un programa de gobierno en el que se proyectaban 3 reformas estructurales. Una reforma tributaria, otra educacional y una nueva constitución. La reforma tributaria fue aprobada en septiembre del año pasado, luego de un complejo proceso parlamentario que incluyó modificaciones sustanciales a la iniciativa del Ejecutivo. En materia educacional, se emitió el proyecto de inminente aprobación que otorga derecho a voto a alumnos y funcionarios administrativos en las elecciones de las instituciones de educación superior. También se aprobó la iniciativa que pone fin al lucro, selección y copago en colegios, aunque el poderoso movimiento social por la educación pública todavía reclama mayores cambios. Otra de las importantes medidas fue el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional corregido y la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Mientras que la reforma política se comenzará a analizar este año y tiene como objetivo una nueva constitución. Se trata de una demanda crucial, aunque alberga discrepancias al interior del oficialismo sobre el mecanismo a través del cual se redactará la nueva Carta Fundamental. Si será a través del actual Congreso o mediante una asamblea constituyente. Son las cuentas pendientes de una presidenta que alcanzó por segunda vez la primera magistratura con 62% de los votos, pero que hoy
se ve perjudicada por causas escandalosas y fraudulentas. Ahora, Bachelet deberá sumar a sus desafíos 2015 la recuperación de la confianza del electorado. El informe termina con la frase recuperar la confianza del electorado y se está moviendo rápido la presidenta porque ayer presentó justamente un proyecto para una reforma constitucional que tiene que ver con el patrimonio de los primeros mandatarios. No va a ser retroactivo, pero ella dijo, yo voy a ser la primera en dar fe de lo que está pasando. Ella dijo que toda la situación, más allá de que le afectan en las encuestas, y hoy el mundo de la política se rige por las encuestas y si la imagen pública es buena o no, positiva, no positiva, que a mi juicio hay que relativizarlo bastante, pero está claro que hay un problema. Ella ayer dijo, tenemos que elevar la vara ética. O sea, es consciente de que hay un problema que afecta a la inmensa mayoría de los partidos políticos en Chile. De todas maneras... Además, ella personalmente por ahí tiene con qué. Claro, sí, lo voy a presentar. Lo que pasa es que todo lo que involucra al hijo la ha salpicado y bastante. Lo que a mí me asombra de todas maneras es, como dijo ayer, tenemos una herencia de probidad y de apego a las leyes de las que podemos sentirnos orgullosos. Cada vez que escucho estas expresiones de un mandatario o mandataria en un país donde hubo dictaduras militares, desapariciones, tortura, asesinatos, cuando dicen una herencia de probidad, no sé a qué herencia de probidad se refiere, porque incluso Bachelet Pinochet estuvo involucrado en escándalos de corrupción. Entonces, ¿cuál es esta herencia? Yo estaba mirando justamente el caso Pinochet. En el año 2004 se conoció porque una comisión del Senado norteamericano dijo que en el Banco Rix había varias cuentas del dictador Augusto Pinochet. O sea, saltó porque saltó en Estados Unidos, y después resultaron que eran 125, no solo en el Banco Rix, sino en otros bancos y también en asociaciones offshore en las Bahamas. Era por desvío de fondos de su propio, digamos, de cuentas reservadas o de gastos reservados que él tenía como general y como presidente de la nación, y además por tráfico de armas. Se quedaba con la cometa, con la comisión de hacer compras de armas con Gran Bretaña, con Francia y con Suiza. Eso generó unos buenos millones, por los cuales cuando murió en el año 2006, él estaba acusado de fraude al fisco y falsificación de pasaporte. Después también su esposa y sus hijos estaban inculpados, pero la Corte de Apelaciones de Santiago cerró el caso en el año 2013 y aquí no ha pasado nada. O sea, quedó todo absolutamente en la nada. A mí, yo lo que quiero llamar la atención sobre justamente de esto que decías, Pedro, de esta herencia de probidad que dicen, que la participación que tuvieron organismos públicos en estos hechos que se denuncian, porque durante años transcurrieron este tipo de delito y desvío de fondos, fundamentalmente en el caso Penta. El caso Penta salió a la luz en el año 2012, primero involucrando a un funcionario, 2013... Ese está vinculado con la derecha, ¿no? Con la UDI. Que está vinculado con la UDI y fundamentalmente con un ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, director de esta empresa Penta, que era favorecida, esta empresa, con contratos del Estado, a cambio de, por un lado, de lo que la misma empresa Penta le daba como una asignación mensual al propio Wagner. Pero además, porque lo que se descubrió es que desde el año 2009, un funcionario del Instituto de Impuestos Internos, Servicio de Impuestos Internos de Chile. Gobierno de Piñera, recordemos. Gobierno de Piñera, Iván Álvarez, había descubierto una forma de entrar en el sistema informático y hackear para hacer que determinadas empresas tuvieran que cobrar una devolución de impuestos. Cuando descubrió esto, obviamente, el hombre lo ofreció. Penta fue una de las primeras empresas que se asocia a esto, empieza a cobrar devoluciones de impuestos por cifras millonarias periódicamente. Luego este funcionario, Iván Álvarez, se va vinculando con un contador, con un martillero que le arrima otros clientes para hacer la misma operación. Y esto funcionó libremente hasta el año 2014, digamos, devoluciones de impuestos que hasta que el año pasado la justicia resolvió citar a este hombre Iván Álvarez, que entre otras cosas fue ascendiendo en sus cargos hasta llegar a ser el jefe de inspectores de grandes empresas, entre las cuales tenía que fiscalizar a Penta.
a la misma empresa por el cual era contratado. Y ahí es donde se descubre, primero, que Penta estaba financiando campañas de algunos de los presidenciables de la UDI, como el caso de Andrés Velasco o el propio caso del ex ministro de Minería, Lawrence Goldborn, el famoso con los mineros, el que claro, rescató, el que de la creció en claro, popularidad, claro. Lawrence Goldborn, Recordado. que fue candidato, bueno, parte de su campaña la financió Penta con estos aportes que hacía de ida y vuelta, es decir, dinero que le quitaban al fisco y después parte volvían para hacer la campaña. O de Andrés Velasco, otro de los candidatos, creo que por Renovación Nacional. Lo que queda en evidencia es que había todo un mecanismo sobre el sistema impositivo que resolvía de esta forma fugas de divisas, facturas apócrifas que pagaban empresas que en realidad lo que hacían era pagar una cifra que le sacaban al Estado para asignarla a campañas políticas. Todo un mecanismo de corrupción que está hablando a la clara que la cosa no era tan transparente como parecía en ninguno de estos momentos de la historia, ¿no? Claro, y el tema es ese, un poco como decía Pedro, ¿no? Que lo que se juega, sobre todo Chile, es en esa imagen de ética, de que se respeta las leyes, se respeta las leyes en general, y esto realmente, a poco de andar, uno se da cuenta que no. Y el caso de Pinochet, como también decíamos, es claro, porque también parecía que los ejércitos o los dictadores militares venían a poner orden frente a un mundo político que era totalmente corrupto y que no era incapaz de gobernar. Bueno, Sí, también se cayeron esos Fíjate en este caso que mitos. queda bajo sospecha el sistema impositivo y los contratos de minería, con lo que significa la minería para Chile, ¿no? El problema para Bachelet me parece que además tiene que ver con varios de los gobiernos progresistas en América Latina. Aparecer con un discurso desde la ética, por eso ella dice tenemos que colocar la vara ética, lo dijo ayer otra vez, la vara ética muy alta. Aparecen con un discurso ético y después parecen ser parte del mismo sistema político, como lo vemos en el Brasil, cuántas veces lo hemos dicho, el PT aparece como una nueva formación política con una vara ética muy alta y hoy es vista principalmente por las nuevas generaciones como parte del sistema de partidos políticos absolutamente corruptos. Entonces, y acá tenés un problema ético, político muy serio. Claro, y ahí hay otro tema que hay que, digamos, da para largo, es que investigar y realmente profundizar, porque al mismo tiempo son sistemas, ya que decís el caso de Brasil, son sistemas que en realidad para poder gobernar o para poder candidatearse y poder llegar al poder es prácticamente imposible no hacer eso, no caer en ese tipo de transacciones, o de la misma manera que es imposible, por ejemplo, gobernar sin aliarte con otro partido, por las características que tiene el sistema político en Brasil. Es un boomerang en Brasil. Y que, por supuesto, la marcha el domingo que es un boomerang. Bueno, también fue un boomerang para Color de Melo, por ejemplo. Es un boomerang para gobernar, inclusive. Es un porque te boomerang genera para gobernar. unos condicionamientos, unos compromisos que Exactamente. después son los que vuelven en contra de... Con respecto a los gobernadores, con respecto a las empresas, digamos, realmente es por eso, pero al mismo tiempo, cuando la presidenta, el año pasado, cuando fue la época del Mundial, que también hubo marchas, ella propuso una reforma política, también, ¿qué pasa? Los mismos que deberían votar la posibilidad de hacer una enmienda constitucional o hacer una reforma política, que son los senadores y los diputados, no la van a hacer porque tienen que hacer una reforma contra sus propios intereses. Entonces es como una situación, por eso digo, es un lindo tema para profundizar y para analizar, tal vez incluso con un especialista, porque realmente es una encerrona. Fíjate que en Chile justamente Marco Enrique Sominami, que fue candidato presidencial, está proponiendo ahora también una reforma constitucional respecto de los mandatos, para poder acortar los mandatos, o sea, que se puedan acortar los mandatos, las revocatorias, todo un tema que no se quiere debatir en muchos países, en la mayoría de los países no se quiere debatir este tema. Lo que pasa es que me parece volvemos a otro que en Chile también hemos conversado más de una oportunidad, la necesidad de una asamblea constituyente para llevar adelante una reforma profunda. Como corresponde, claro. Pero como vos bien decís, los propios políticos
que hoy... son los que tienen que votar. Bueno, por eso Claro, una asamblea constituyente sería una decisión. Lo que pasa es que una asamblea constituyente también con un mandato, como el caso de Chile, donde los presidentes tienen mandatos tan breves en años, no les dan los tiempos para llamar a una asamblea constituyente, con lo que eso implica. Y es una decisión política más allá de la técnica, porque en Chile hubo mucho debate si se podía, quién la convoca, que es imposible. Sí. Recordemos que están atados a esa constitución elaborada por Jaime Guzmán en Chile, con mano derecha de Pinochet. Lo recordó Camila Vallejo la semana pasada cuando estuvo acá en el Foro Emancipación e Igualdad, el tema de la constitución que los ha dejado casi maniatados. No es imposible reformarlo, pero casi maniatados. Exactamente. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué Hola, tal, Félix? ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Feliz otoño para todos. Por lo menos hoy empieza el otoño para nosotros en esta parte del mundo. Claro. Sé que nos miran desde muchos lugares, gracias a Dios, así que gracias a todos los que nos siguen. Muchísimos mensajes, como siempre, al 0800 444 1777. Al 45350709. También tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico v7inter@gmail.com. Nos llamó Francisco desde Villa Martel y dice que la corrupción no tiene que ver con un sistema político o económico, sino con la condición humana. Pablo de Congreso felicita por el nivel del programa. Dice, no hay corrupción en la derecha. La derecha es esencialmente corrupta, aunque también puede serlo la izquierda. Y María de Montserrat dice que sea más largo el programa. A Telma le queda hermoso el pelo corto. Fíjese, qué bien. Bueno, muchas gracias. Eva de Villa Martelli, gracias. Nos queda hermoso el pelo corto. Bueno, por algún tiempo. Eva de Villa Devoto dice, gracias por estar. Así que gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, ¿qué les parece si ponemos en marcha la incógnita de la jornada de hoy? Ustedes saben, damos algunos datos y después nos dicen de quién se trata. Aquí está. El primer dato de la incógnita de hoy. Nuestro personaje de hoy nació en 1947, vivió en una familia de músicos o aficionados a la música, pero estudió sociología e ingeniería civil. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709, los teléfonos para comunicarse. Nos vamos a la primera pausa, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Acuerdo nuclear, Irán, Estados Unidos. Se acerca la posibilidad de un entendimiento en las negociaciones que se llevan a cabo en Europa. Les contamos las claves estratégicas y económicas de las conversaciones. Y además, el triunfo de Netanyahu en Israel. El premier, que obtuvo su cuarto mandato, forma gobierno con los partidos de la derecha. Para los palestinos, no hay socio para la paz. Todo esto y mucho más se lo contamos, como siempre, aquí, en Visión 7 Internacional, por la TV Pública.